Okay. Vamos a compartir la pantalla para que podamos comenzar. Ok. Ok. Vamos a compartir la pantalla aquí y vamos a comenzar ahora. Y de verdad que es un honor estar con ustedes. Vamos a hablar un poco acerca del templo. El templo es una de las áreas que menos se estudia y que tristemente muchas personas no le dedican el tiempo para validar información. Yo creo que nosotros cuando nosotros comenzamos a estudiar el templo, muchas cosas se pueden aclarar el momento que entendemos el vocabulario bíblico, el vocabulario histórico, el vocabulario contextual de la palabra. Y eso es algo que, como creyentes, muchas veces hay un problema dentro del cuerpo del Mesías, que lo que no entendemos lo minimizamos o lo descartamos. Entonces, hay algunas preguntas que debemos hacer. Primero, me gustaría hacer algo que lo cubrí en la tarde con el grupo de Europa. Estuve hablando con un grupo de Europa y era un grupo nuevo. Entonces ellos también tenían preguntas acerca de qué hacemos nosotros con el templo, porque es algo que no se estudia. Yo me tomé unos minutos explicando qué es lo que el templo hacía y qué no podía hacer. Y eso creo que es importante hacerlo. El templo funcionaba como la forma que Dios, y lo vamos a ver aquí, yo voy a apagar la bocina acá porque no quiero escuchar la música si se está grabando, ¿ok? Y no se graba. Entonces, el templo, si vemos la imagen que estamos compartiendo, aquí la ciudad de Jerusalén es santa. Y algo que yo quiero que consideren es que el templo tiene que ver todo con la esfera de la vida, con la esfera de la vida. El templo, la montaña, todo es santísimo. Y una de las cosas que yo he podido ahora entender es que nuestros hermanos cristianos, los hermanos que están comenzando, en realidad pues no tienen un conocimiento de lo que se llama pureza, puro e impuro, santo y profano. Vamos al libro de Ezequiel, vamos a leerlo aquí para que lo podamos ver juntos. Vamos a leer el capítulo 44 del libro de Ezequiel. El versículo 23 y 24 es sumamente importante para nosotros poder entender estos principios. Dice de esta forma que los sacerdotes, los hijos de Aarón, en el versículo 15, ellos enseñarán a mi pueblo la diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo impuro y lo puro. En los casos de pleito, ellos estarán para jugar, juzgando conforme a mis preceptos, y guardarán mis leyes y mis decretos en todas mis solemnidades, y santificarán mis Shabbatot, mis sábados. Nosotros tenemos que hacer una pregunta. ¿Hemos nosotros estudiado lo que es santo y profano en la Biblia? Limpio e impuro. Muchos de los argumentos de Yeshua que él tuvo en Marcos capítulo 7, Mateo 23, tienen que ver con lo que es pureza ritual, pureza moral. Y ahora que nos estamos acercando a las fiestas de otoño, es sumamente importante nosotros poder entender estos principios, porque si no, no vamos a ver la belleza de las fiestas y el mensaje profético que las fiestas nos están tratando de llevar a cabo. Eso es algo que yo llevo estudiando un tiempo y creo que es importante nosotros poder entenderlo, ¿no? Y tristemente, pues no lo estamos haciendo. Cuando nosotros estudiamos el templo y vemos el templo, hay confusión entre el medio del cristianismo. Porque a nosotros nos dijeron que eso es muerte, sangre, muerte, sangre, muerte, sangre. Hasta el mismo nombre sacrificios nos describe esa mala interpretación de lo que eran ofrendas. La ofrenda, la palabra hebrea korban, representa acercarse a Dios. Cuando el mundo creyente dice sacrificios,
para el mundo de los hermanos cristianos, tristemente, porque no han estudiado esto, pues piensan en sangre y muerte, cuando en realidad la sangre trae la vida, porque la sangre representa vida. Entonces nosotros debemos considerar el contexto bíblico de lo que es la vida y la muerte. El templo, lo que están viendo en la pantalla, es la esfera de la vida. El lugar donde Dios mora es la esfera de la vida. Ezequiel 43, versículo 5 y 6 y 7 nos habla acerca que el templo, Jerusalén, es el lugar donde Él ha puesto sus pies y morará con nosotros para siempre. Entonces, por eso es que en el templo no podía entrar nadie que había tocado muerte, a impureza de cadáver. Si tocabas un cadáver, si tocabas una tumba, si tocabas un leproso, si tocabas algo que había tenido una conexión con algo muerto, no podías entrar al templo sin antes tener un ritual de transición de pureza. Y ahí es donde entra la palabra hata'at, que ha sido mal traducida como pecado, la ofrenda de pecado. Y cuando la gente dice pecado, a veces las personas piensan que hiciste algo malo, pero la palabra en hebreo, hata'at, no necesariamente implica que hiciste algo malo todo el tiempo, sino que estás ritualmente impuro. Ejemplo, tocas un animal muerto, tocas un animal muerto, que pues estás impuro ritualmente para entrar a la esfera de la vida, al templo. Si tocas un muerto, algo muerto, un leproso, lo que sea, no puedes subir al templo antes de hacer purificación. Y llevas una ofrenda de purificación, pero ha sido traducida como pecado. ¿Ok? Entonces estamos viendo, ¿qué es lo que estamos entendiendo aquí? La palabra sacrificio para muchas personas representa muerte, pero en el hebreo representa acercarse. La palabra pecado para muchos en el mundo occidental representa una transgresión, cuando la palabra en hebreo puede ser una transgresión involuntaria, pero generalmente era para purificación de una transgresión ritual. Era que tocaste algo que iba en contra de de la esfera de la vida, y estamos ahora lidiando con un vocabulario que no nos ayuda a entender la función del templo. Por eso es que los leprosos no podían entrar a la ciudad de Jerusalén. Por eso es que en el templo no podía el sacerdote tener el pelo largo, o rasgarse las vestimentas, porque en el mundo antiguo esas cosas reflejaban el luto y la esfera de la muerte. Una de los contrastes que nosotros tenemos del templo de Dios versus el templo de las naciones es que el templo de Dios es para adorar al Dios que da vida, versus el templo de las naciones era adorando al Dios del inframundo. Todo en el templo estaba diseñado para enseñarnos un protocolo y cómo venir delante de Dios, y cómo adorar a Dios, y cómo orarle a Dios, y cómo cantarle a Dios, cómo traerlo para que él pueda ser honrado, para no profanar su espacio sagrado. ¿Cómo profanamos el espacio sagrado? Vamos a Ezequiel capítulo 43. Ezequiel 43. No, vamos a hablar del versículo mismo del 1 al 10 de Ezequiel. Dice: luego me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario que miraba hacia el oriente. Estaba cerrada. Elohim me dijo: esta puerta estará cerrada, no se abrirá, ni hombre alguno entrará por ella, porque Adonai, el Elohim de Israel, ha entrado por ella, por tanto pertenecerá cerrada. Hoy día se dice que la puerta del este, que está hoy en Jerusalén, que está cerrada, la gente piensa que esa era la pared de la puerta del este en el tiempo de Yeshua, y esa no es la puerta del este. La puerta original del este está como 40 pies al sur de la puerta que se encuentra hoy, como a 40 pies debajo de la tierra. ¿Ok? La puerta que ven hoy se llamaba la puerta de la inspección.
en el tiempo de Herodes. ¿Ok? Entonces, versículo 3. En cuanto al príncipe, por ser el príncipe, se sentará allí para comer pan delante de Elohim. Estará por el pórtico de la puerta y por ese mismo camino saldrá. Entonces, ¿dónde se va a sentar? Este es muy importante. Y voy a parar aquí rapidito. Estamos hablando de este versículo 3 de Ezequiel 44. Y aquí vamos a entender la importancia del templo en referencia a profecía. La gente dice que lo que habla Pablo en Primera Tesalonicenses, que el hijo de perdición entrará al templo como si fuera Dios. Todo el mundo piensa que el anticristo va a entrar al lugar santísimo y se va a sentar en el lugar santísimo. Y eso no es verdad. Le voy a llevar al templo para que podamos verlo, ¿ok? Si entramos al área de las mujeres, esta aplicación me pertenece a mí, a mi maestro Joseph Good, y está siendo utilizada hoy día en Jerusalén por los rabinos, algunos rabinos que son expertos en el templo para enseñar a los niños del templo. Así que tenemos el privilegio de ayudar a Israel y los rabinos a estudiar el templo con esta aplicación. Ok, estamos en el área de las mujeres, ok. Le voy a enseñar exactamente donde Pablo estaba hablando, porque el versículo lo dice en Ezequiel 44, versículo 3. Ahora estoy entrando al área de Israel. Aquí se llama el área de Israel. Esto era 11 codos de ancho por 135 codos de largo. Estamos viendo el área donde solamente los israelitas podían entrar. Esta área que vemos aquí. Esto eran espacios sagrados. Y esto es sumamente importante entenderlo. Voy a hacer un comentario para que puedan verlo mejor. ¿Ven estos escalones que están acá? Son 3 escalones. 3. Aquí eran donde los levitas se paraban a cantar. El lugar se llama el Ducán. ¿Ok? Los levitas podían estar en el área donde yo estoy parado. Los sacerdotes podían estar en el área que estoy parado. Los israelitas podían estar aquí. Los niños israelitas, pero las mujeres no, ni las niñas. Solamente hombres. Y la razón es porque en el antiguo Medio Oriente había mujeres prostitutas del templo que eran sacerdotisas y hacían mucha adivinación a los dioses del inframundo y eran prostitutas del templo. Entonces, en el templo de Israel no se permitían mujeres más allá del umbral de la puerta para que no dijeran que las mujeres de Israel son prostitutas del templo, ¿ok? Es para proteger tu honor. Yo estoy parado exactamente donde el rey se podía sentar. Norte del altar, exactamente en este lugar aquí. Nadie se podía sentar en el templo. No en el área de las mujeres, no en el área de Israel, no podía pararse los sacerdotes, no podían entrar aquí y sentarse. Nadie se podía sentar en ninguna parte de esta área del templo, del altar, y estamos al norte del altar. Si se querían sentar, tenían que ir dentro de esos edificios para poder sentarse en un lugar específico. El rey de Israel de la línea de David tenía un lugar donde se sentaba y era exactamente en esa columna. En este lugar aquí se sentaba, pero no se podía sentar en el área de los sacerdotes. ¿Ok? Herodes nunca se le permitió sentarse en ese lugar. Quiere decir que nadie podía entrar al lugar santo o al lugar santísimo, al menos que fuera el hijo de Aarón. Sumo sacerdote, hijo de Aarón. Hubo un rey en la historia de Israel que él se puso arrogante y quiso hacer el servicio del incienso en el templo. Estamos hablando del primer templo. En esa ocasión, pues el velo que usted está viendo aquí, también existía un velo en el primer templo a la puerta del templo. Y ese velo se rasgó y una luz penetró el templo y le pegó lepra al rey y lo tuvieron que remover porque él causó usurpación. Usurpó el trabajo que no se le había dado a ellos, solamente a los hijos de Aarón. Quiere decir que un israelita no podía pararse a donde yo estoy parado. Un levita no podía pararse donde yo estoy parado. Solamente los hijos de Aarón que habían sido escogidos para hacer el trabajo. Vamos a entrar al lugar santo. Habían 12 personas escogidas diario, 13, perdón, en la mañana para hacer trabajo en la mañana y en la tarde. Ellos podían entrar acá. Vamos a mirar de nuevo alrededor acá. Estoy mirando hacia el norte.
estoy mirando hacia el este, estoy mirando hacia el sur, y aquí estamos viendo el gran altar de las ofrendas que se hacían en aquel tiempo. ¿Ok? Entonces, entendiendo esto y las reglas del templo, ya sabemos que el rey de Israel no podía sentarse aquí. Nadie se puede sentar. Si el rey de Israel se sienta en el área donde está el altar o se sienta en el lugar santo o en el lugar santísimo, está usurpando la autoridad de Dios, se está proclamando como el rey del universo y el rey de la tierra, y eso es guerra en contra de Elohim. Por eso es que la gran tribulación comenzará cuando se profane ese altar. La profanación del altar es una afrenta al Dios de Israel y es como si estuviera él sentado reinando. Por eso es que Pablo, entendiendo el templo, sabía esto, porque ningún israelita, ningún levita, ningún sacerdote podía sentarse en ninguno de estos lugares en el templo. ¿Ok? Cuando entramos al lugar santo, hay cuatro puertas, hay cuatro puertas, dos que se ven de afuera aquí de él, del atrio, del pasillo, y dos adentro. ¿Ok? Y adentro vemos nosotros el lugar santo y el velo que dividía el lugar santísimo. Pero habían dos velos que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Se encuentra la menorá, el candelabro, el pan de presentación y el incienso, el altar de incienso de oro. Cuando vamos caminando aquí hacia el sureste, estoy mirando hacia el sureste, voy a voltear hacia la derecha y me voy a encontrar que al final, no sé si ustedes pueden ver, hay dos velos. Porque en el primer siglo, en el templo de Herodes, habían dos velos que dividía el lugar santo al lugar santísimo. Háganla, asumen. Tenemos que sumar el velo de la entrada, uno, y dos velos en el que dividían el lugar santo y el lugar santísimo, son tres velos. Y en el segundo piso, porque el templo era de 22 pies de altos, 22 pisos de alto, que había la división en el segundo piso y había otro velo dividiendo el edificio como se dividía abajo. Camino hacia el norte. Ups, voy a volver acá de nuevo. Me pasé. Camino hacia el norte, volteo hacia el oeste y aquí se encontraba el arca del pacto en el primer templo. En el segundo templo no se encontraba. Después de cautividad babilonia no encontraron el arca del pacto. Estamos viendo que ninguna persona, solamente el sumo sacerdote podía entrar aquí una vez al año. Y eso es algo que estamos dirigiéndonos nosotros hacia el día de expiación. ¿Ok? Entonces, sentarse en el templo era algo que solamente una persona en todo el mundo podía hacer, que era el príncipe o el príncipe de Dios es el rey de Israel. El príncipe de Dios es el rey de Israel. Entonces, cuando vamos nosotros al libro de Ezequiel, tiene lógica, se alinea con las reglas del templo. Dice, y en cuanto al príncipe, vamos a leer en Hechos capítulo 5, versículo 30 y 31, para que vean lo que el Nuevo Testamento, Lucas, llama a Yeshua. Dice, respondiendo el versículo 29 en adelante, dice capítulo 5 de Hechos. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres, versículo 30, el Dios de nuestros padres levantó a Yeshua, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Versículo 31 es clave aquí. Dice, y Dios ha exaltado a su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y liberación, perdón de pecado. Quiere decir que a Yeshua se le llama el príncipe, es el príncipe de Dios, pero es el rey de Israel, igual que Salomón, igual que David. Ok, entonces el príncipe que habla acá es el Mashiach en el libro de Ezequiel. Y me condujo a la puerta del norte delante de la casa, y miré aquí la gloria de Elohim había llenado la casa de Dios, y me postré sobre mi rostro. Y me dijo Adonai, hijo de hombre, considera bien, mira con tus ojos y oye con tus oídos todo lo que hablo contigo sobre todas las ordenanzas de la casa de Elohim y todas sus leyes. Considera bien la entrada de la casa
y a cada salida del santuario. Y dirás a los rebeldes de Israel, así dice Adonai Elohim, oh casa de Israel, basta ya de vuestras abominaciones. Yo quiero que usted ponga atención de las personas que no pueden entrar al templo porque lo profanan. Pongan atención al vocabulario. ¿Okay? No quiere decir que no son gente buena, no quiere decir que no tienen fe, no quiere decir que no aman a Dios, sino que no están purificados porque han cometido abominaciones. Vamos a ver. Y dirá a la casa rebelde de Israel, así dice Adonai Elohim, oh casa de Israel, basta ya de vuestras abominaciones. Si buscamos la palabra abominación en hebreo, vamos a ir aquí, la quiero mostrar para que lo vean. Estamos mirando Ezequiel. Ezequiel, lo voy a buscar en inglés porque ahí puedo verlo en el Ezequiel 44. Detestable things, la palabra debe ser toeva. La palabra es toeva. Aquí la vemos, toeva. La palabra toeva, abominación, es en referencia a un pecado moral. Nada en referencia a pecado moral puede morar dentro de la presencia de Dios, porque el pecado moral te guía a la muerte. Esa es la clave. Pecado moral te guía a la muerte. Entonces, el pecado moral separa a la persona de la presencia de Dios. Ahora, pongan atención, dice que cometiste trayendo extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne, para que estén en mi santuario y profanen mi casa. Profanación, tienen que buscar esa palabra en español y estudiarla. Profanando. Tamé betahor, tamé, profanación, ¿ok? Dice la grosura y la sangre, invalidando mi pacto con vuestras abominaciones. Pues no habéis guardado lo establecido acerca de mis cosas santas, sino que habéis puesto extranjeros como guardas de las ordenanzas de mi santuario. Así dice Adonai Elohim, ningún extranjero incircunciso de corazón e incircunciso de carne entrará en mi santuario, ningún extranjero que more de entre los hijos de Israel. ¿Ok? Entonces, claramente, una persona moralmente corrupta no puede morar en el templo. Por eso yo le estaba diciendo a ustedes que la ciudad de Jerusalén es la esfera de la vida. El templo es la esfera de la vida. ¿Están conmigo hasta el momento? Entonces, es sumamente importante que nosotros como creyentes podamos entender la función del templo. ¿Por qué el templo es tan importante para nosotros hoy, aunque no haya un templo vigente en Jerusalén? Porque es importante nosotros entender el vocabulario, el protocolo, las entradas y las salidas, porque es un mandamiento. En Ezequiel capítulo 43, versículo 10 al 12, mira lo que dice aquí. Vamos a marcarlo para que lo puedan ver bien. Dice, tú, oh hijo de hombre, muestra esta casa, la casa de Israel. La palabra casa es una expresión idiomática al templo. ¿Ok? Está hablando del templo. Esa es la expresión idiomática del templo. Dice, para que se avergüencen de sus iniquidades y midan con exactitud el diseño. Y si se avergonzaran de todo lo que han hecho, hazles entender la forma de la casa, su diseño, sus salidas, sus entradas, todas sus formas, todas sus descripciones, todas sus configuraciones y todas sus leyes. Descríbelo delante de sus ojos para que guarden toda su forma y todos sus reglamentos y las pongan por obra. Oigan esto. Esta es la ley de la casa, del templo. Sobre la cumbre del templo, del monte, perdón, sobre la cumbre del monte, hay personas que están enseñando que el templo está en la ciudad de David. Eso es completamente erróneo. Y la persona que está enseñando eso, por favor, no lo haga, porque va a perder mucha credibilidad. No hay ni un arqueólogo en Israel hoy día, y yo he hablado con 3 de ellos, Ilat Mazar, Dan Bahat y Ovik Peleg. Entre estos 3 hay sobre 80 años de experiencia en arqueología. ¿Okay? Y le pregunté yo directamente en Jerusalén, ¿hay evidencia del templo en la ciudad de David? Y los 3 dijeron absolutamente no. Eso es el invento de gente que no estudia el templo. ¿Okay? Dice, sobre la cumbre del monte,
todo el límite en su torno será santísimo. He aquí que esa es la ley de la casa. Aquí la palabra casa en hebreos, habaita, Beit Hamikdash, que en español significa la casa de la presencia. ¿Ok? Entonces, nosotros estamos viendo lo importante que es el poder entender lo que son espacios sagrados, cómo y hasta dónde podemos entrar. Porque cuando leemos a Primera Tesalonicenses y no entendemos el templo, pensamos que Pablo está diciendo que el anticristo va a entrar al lugar santísimo, se va a sentar allí. Y eso no es lo que quiere decir. Yo pienso que llega un momento cuando nosotros tenemos que dedicarle tiempo a validar esta información porque es importante. Le quiero dar ejemplos en el Nuevo Testamento de eventos que ocurrieron que tienen que ver con el templo. ¿Ok? Quiero darle ejemplos en el libro de Hechos. O algunos ejemplos nada más porque se toma mucho tiempo y no tengo mucho tiempo hoy, pero sabemos que hay eventos que ocurrieron en el templo. Te voy a enseñar unos cuantos. Vamos a Hechos, capítulo 5. Vamos a leer del versículo 17 hasta el 21, ¿ok? Dice, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos, echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos dijo, id puesto en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entraron al templo después que Yeshua murió y resucitó. Y dice, entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo, ¿dónde se encuentra esto? Vamos a ver una gira del templo para que podamos verlo. Ok. Vamos a mirar aquí. Voy a caminar hacia allá y te voy a explicar. En el templo habían 24 guardias del templo. Vamos a caminar por aquí. Voy a mirar hacia la derecha. Estamos caminando hacia el oeste ahora mismo. Mire qué bella la casa de mi rey. Ok. Entonces, cuando vamos a entrar acá, yo voy a penetrar esta puerta. Este edificio se llama el Beit Hanitzot. Si yo entro por esta puerta, va a haber una escalera aquí. En esta escalera se sube al segundo piso. Este edificio era como 8 pisos de alto. Aquí estaba la guardia del templo, la jefatura, por cierto. Ok, las oficinas centrales de la guardia. Habían 24 órdenes de guardia, 21 levitas y 3 sacerdotales. Ok, entonces, estaban los tesoros del templo, estaban los porteros, todo está aquí. Ok, vamos a salir acá de nuevo para que podamos bajar. Vamos bajando. La madera. Voy a llevarlos ahora al concilio, porque lo van a llevar al concilio. Vamos caminando hacia el este de nuevo. Ahora vamos hacia el este. Recuérdate que Pedro está predicando. Está predicando en los pórticos de Salomón. Yo lo voy a llevar allí donde está, pórtico de Salomón. Pero te voy a llevar donde ellos lo llevaron al concilio, porque aquí dice, y convocaron el concilio. Si sigues leyendo, dice, versículo 27, cuando lo trajeron,
le presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote le preguntó, ¿dónde se encuentra el concilio en el templo? Porque nosotros vemos estas palabras, pero no conectamos el panorama con las palabras. No sabemos dónde estaba en el templo. Y eso es lo que estamos tratando de atar, ¿ok? La geografía del templo con los eventos de la Biblia. Voy a virar hacia la derecha. Aquí, a través de esta puerta, se encuentra se llama el edificio Bet Aptinas, el Bet Aptinas, la casa de Aptinas. Aptinas era la persona que hacía el incienso para el templo. Él y su familia vivían en este edificio y ellos hacían el incienso para el templo. ¿Okay? En este edificio también se encontraba el lavacro donde se lavaban las manos y los pies los sacerdotes todos los días en la mañana y en la tarde. Cuando caminamos un poquitico hacia el frente, a ese cuarto que está aquí, era donde se vestían los sacerdotes para el servicio en la mañana. Habían vestimentas, ¿ok? Para ellos vestirse de lino blanco. Atravesando esa puerta, entrando por esa puerta, ahí era donde se quedaba el sumo sacerdote 7 días antes del día de expiación. Tenía que ser secuestrado y para mantenerlo ritualmente puro antes del día de expiación, 7 días antes, lo ponían en el templo en un lugar santo donde no se profanara con ningún tipo de impureza de muerte, porque después no podía hacer el incienso, no podía hacer el trabajo del día de expiación. Cuando entro por esa puerta que está al frente mío, aquí se encuentra el concilio. El concilio fue el que vio a Pedro y Juan, ¿ok? Y ahí es cuando ellos les están hablando. Pero también sabemos que Esteban estuvo predicando en el arresto de Esteban, donde dice, déjame ver si lo consigo aquí rapidito. En una ocasión, y no sé dónde se encuentra el versículo ahora, Pablo está hablando. Por cierto, Esteban fue llevado aquí también. El capítulo 6, versículo 15 lo dice. Dice, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Esteban hubiera estado en el centro, hubiera estado aquí, en este lugar, mientras los del concilio, los escribas aquí, 23 levitas o sacerdote o israelita, 23 aquí y 23 acá. La combinación de esos números más el sacerdote, el sumo sacerdote, o en este caso Gamaliel, hacían el número de 71. Ese es el gran Sanedrín, con toda la autoridad jurídica basada en la parashá de la Torá del día de hoy. De la Torá del día de hoy, ¿ok? ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Ok. Pueden poner comentarios en el chat aquí en Zoom para yo tener una idea de lo que están diciendo, si me están captando, si lo estoy haciendo de una manera que pues me están siguiendo. Ok. Entonces sabemos que Pedro fue aquí, los discípulos fueron allá cuando Gamaliel los defendió. Esteban estuvo aquí. Esto se encuentra en el sureste, en la esquina sureste del edificio Bet Aptinas. Quiere decir que el lugar donde lo llevaron es un lugar literal, es un lugar que ocurrió dentro del templo. Vamos a salir por esa puerta. Voy a mirar hacia atrás para que lo puedan ver. El concilio. Vamos a salir hacia el sur. Y esta pared que ven aquí es muy importante. Que esta pared que están viendo aquí. Esta pared se llama el Sogeg. El Sogeg. Es una pared de división de santidad. Solamente, y eso es lo que dice ese mensaje en el griego y en el latín, solamente una persona que está circuncidada, un hombre circuncidado podía penetrar ese lugar. Nadie de las naciones que no tenga circuncisión no podía entrar porque representaba convenio. Ya leímos en Ezequiel que ningún incircunciso de corazón ni de carne podrá entrar en el santuario. La pregunta es, ¿de dónde sale esta pared? ¿Quién la determinó como parte de la estructura del templo? Eso es lo que tenemos nosotros que investigar.
En el libro de Éxodo, capítulo 19, y los hermanos que ya han escuchado eso, estoy enviando el mensaje a muchos de los hermanos que por primera vez me están escuchando, pero voy a tratar de añadir algunas cositas más, ¿ok? En el libro de Números, Éxodo capítulo 19, versículo 11, dice de esta forma: y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Adonai descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. El pueblo ha sido llamado al monte Sinaí para encontrarse con Elohim. El Elohim es santo, la montaña es santa, y Dios establece un perímetro de santidad, y lo vemos en el versículo 12. Dice: y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado y asiateado. Sea animal o hombre, no vivirá. ¿Ok? Ok. Entonces, dice, para no profanar. ¿Verdad? Para no profanarlo. Si una persona que no es digna profana el espacio sagrado. Ok, entonces vamos a Hechos capítulo 21. En Hechos capítulo 21, versículo 17, versículo 27, Pablo fue arrestado porque lo acusaron de llevar a Trófimo al templo. Mira lo que dice aquí. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Dando voces, dijeron: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre, Pablo, que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, contra la ley y este lugar, Hamacom, el templo. La acusación en contra de Pablo es que está enseñando en contra de la ley, de los judíos y del templo. Obviamente, cuando leemos el resto del libro de Hechos, sabemos que esa acusación era falsa. ¿Ok? Fue inocente, lo dejaron libre por eso. Pero esa fue la acusación. Ahora pongan atención, porque yo estoy seguro que usted ha leído estos versículos y nunca lo han conectado con la estructura del templo, y por eso no lo entendemos. Dice, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo. Un griego, hermano, podía llegar hasta este lugar. Este es los límites de donde los gentiles podían llegar. Los gentiles podían estar en este lugar, pero no podían pasar esa cerca y hacer esto. Ya de aquí en adelante era solamente reservados para las personas en convenio con el Dios de Israel, los que están en convenio, porque tiene que ver con pureza. Dios no está haciendo excepción de personas, solo que el Eterno está separando por nivel de santidad. Él lo hizo en el monte Sinaí, lo hizo en el templo. Estos son paredes y puertas de separación de santidad. Cuando lo entendemos desde ese punto de vista, Dios quiere que las naciones todas vengan donde Él, pero no puedes venir con pureza, con impureza moral. Y si vas al templo, tampoco ritual. ¿Ok? Ok. Entonces, Pablo fue arrestado porque a él se le acusó que llevó a Trófimo pasando esa pared. Y lo dice el versículo 29. El versículo 28 dice: este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley en este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. ¿Ok? Ha profanado el lugar. Pero antes había visto con él en la ciudad a Trófimo en Éfeso, y a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo. Inmediatamente cerraron las puertas.
Este es el protocolo de santidad. Cerraron las puertas. Había una familia de levitas solamente reservadas para que cerraran las puertas. ¿Ok? Y procuraron ellos matarle. Se le avisó al tribuno de la compañía de toda la ciudad de Jerusalén. Estaba alborotada. Tomando algunos soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron el tribuno y los soldados, dejaron de golpear a Pablo. ¿Ok? Entonces, ya estamos viendo algo que se puede explicar. Pablo es arrestado porque Pablo no llevó a nadie dentro del edificio, solamente cruzando este umbral. El hacer esto nada más con un gentil ya era penalidad de muerte para Pablo. Y lo iban a matar si no fuera porque era ciudadano romano. ¿Ok? Esa es la penalidad de muerte para cualquier persona que hace transgresión a los espacios sagrados de Dios. Ahora, póngase a pensar. Si eso es verdad, entonces, ¿cómo es que ahora usted y yo podemos entrar al lugar santísimo cuando solamente una persona al año podía entrar al lugar santísimo? Y Yeshua mismo no podía entrar al lugar santísimo en la tierra. En ningún lugar vas a ver que Yeshua, antes o después de la resurrección, entró a lugares en el templo donde él no podía entrar. Yeshua mismo guardó el orden de los lugares que estaban restringidos y determinados de santidad para ciertas personas. Pero ahora todo el mundo dice que tenemos acceso al lugar santísimo, cuando ese no es el contexto del día de expiación, del libro de Hebreos. ¿Qué es lo que dice el libro de Hebreos? Vamos nosotros a Hebreos capítulo 8. Ahora, Yeshua sí puede entrar al lugar santísimo en el tabernáculo celestial, porque los hijos de Aarón no pueden entrar en el cielo, solamente en la tierra. Y nadie puede entrar en la tierra al lugar santísimo solamente los hijos de Aarón, el sumo sacerdote, solamente él, ¿ok? Porque eso fue determinado en Levítico y también en Números, ¿ok? Entonces, ¿qué dice el libro de Hebreos en referencia a Yeshua como un sumo sacerdote en la tierra, que no lo es en la tierra? Él es un sumo sacerdote del orden de Melquisedec en el tabernáculo celestial, no en el terrenal. La Biblia lo apoya eso. Voy a leer el versículo 3. Porque todo sumo sacerdote está constituido a presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentaban las ofrendas según la ley. Quiere decir que Yeshua no podía entrar al lugar santísimo en la tierra, ni cuando resucitó tampoco. Entonces, ¿cómo es posible que se esté predicando que ahora nosotros podemos entrar al lugar santísimo cuando el mismo Mesías, ni Pablo, ni Juan, ni Santiago, ni Pedro podían entrar al templo, al lugar santísimo? Solamente el sumo sacerdote de Aarón. Esa es la ley. Nadie puede cambiar eso. Voy a ir a Nehemías 13. En Nehemías 13, vamos a leer. En aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Pero cuando no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que maldijera a nuestro Dios, volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y antes de esto, el sacerdote Eliezer, siendo el jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo, el grano, el vino, el aceite, que estaban mandado dar a los levitas y a los cantores y a los porteros y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto ya no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, el rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso
para volver a Jerusalén, entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios, y eso no se hace, eso es usurpación, no se supone que se hiciera. Me dolió en gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara y dije que limpiasen las cámaras e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no se le habían sido dadas y que los levitas y los cantores que hacían el servicio habían huido cada uno su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse por sus puestos, en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo y el grano, el vino, el aceite y los almacenes. Y puse por mayordomos de esos al sacerdotes Selemías y el escriba Sadoc, de los levitas a Pedaías, y el servicio de ellos a Hanán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles y ellos tenían para repartir a sus hermanos. Estamos viendo una usurpación por ellos mismos, profanación del templo. Si lees el capítulo entero lo vas a ver. ¿Ok? Y eso es algo que tenemos que aprender. Entonces, aquí estamos fuera del templo. Vamos a caminar al pórtico de Salomón. Estamos caminando hacia el este. Estamos en el área de santidad. Vamos saliendo hacia el área de los gentiles aquí. Y vamos caminando hacia ese pórtico que está acá. Esteban predicó aquí, Pedro predicó aquí, Yeshua predicó aquí. ¿Cómo sabemos que es acá? Te lo voy a enseñar. La construcción del templo es muy peculiar. Hubo una expansión del templo en el tiempo de los amonianos. ¿Ok? Dice, el pórtico oriental era el pórtico más antiguo del templo, conocido como el pórtico de Salomón, debido a que Salomón construyó originalmente el primer pórtico en esta ubicación. Los amonianos extendieron este pórtico más al sur, seguido de Herodes, más al sur, que se extendió más al sur, al oeste y al norte. Entonces Herodes se extendió al sur, al oeste y al norte. En el tiempo de Salomón no se podía extender hacia el este, ni hacia el norte, ni hacia el sur, ni al oeste, porque tenían que rellenar la planicie. Este pórtico era el más antiguo porque si vemos el mapa, vamos al mapa. Si vemos el mapa, te voy a enseñar aquí del Monte de los Olivos. Esta es la pared, en esta pared donde se encontraba el pórtico de Salomón. Se le llama el pórtico de Salomón porque él construyó la primera pared y eso nunca pudieron quitarla. Le añadieron más elevación, pero es la misma pared. Porque mira la elevación, el valle de Kidrón. Entonces sabemos dónde estaba el pórtico de Salomón porque era la única pared que ha prevalecido, que se ha mantenido desde el tiempo del primer templo. Por cierto, hoy día, si tú vas debajo de la tierra un poquito en la pared del este, tú puedes ver las piedras del tiempo de Persia y debajo las piedras del tiempo de Salomón. ¿Ok? Ahora sabemos dónde se encontraba Pedro, Yeshua, Esteban predicando cuando estaban en el pórtico de Salomón. Aquí vamos a ver lo que se llama arrepentimiento. ¿Cuántos de ustedes han visto la palabra, han estudiado la palabra teshuvah? Teshuv, regresar. Pero la palabra en hebreo de regresar implica un movimiento corporal, es poner de cara a cara. En inglés, el profeta decía, "Oh, you backslidden Israel", Israel que le ha dado la espalda a Dios. El arrepentimiento y la palabra teshuvah se puede entender mejor en conexión con la geografía de Jerusalén. En la geografía, nosotros estamos parados ahora mismo aquí en el templo mirando hacia el oeste. Si yo volteo, estaría mirando hacia el sol, hacia el este, dándole la espalda a Dios. Quiere decir que cuando Adán pecó, él fue exiliado hacia el este, le dio la espalda a Dios.
Cuando Caín pecó, fue hacia el este. Cuando Lot dejó a Abraham, fue al este. Cuando Israel fue a la dispersión, al noreste. Cuando Judá fue al exilio, fueron al este. Cuando regresan a Israel, regresan del este. Están ahora dándole la espalda al sol y están ahora mirando hacia la casa de Dios cara a cara. ¿Tiene sentido eso, no? Quiere decir que la palabra arrepentimiento implica un movimiento corporal de abandonando el exilio, la muerte, el caos, la dispersión, el sol, la adoración al sol, y mirando hacia el oeste, en este caso desde Jerusalén, mirando hacia el oeste, porque ahí donde está la casa de Elohim. ¿Ok? Por eso todo se le miraba del este, de este a oeste en el templo, por la adoración del sol. Voy de nuevo a atrios de las mujeres. Se encuentra el atrio de las mujeres. El atrio de las mujeres, no es algo que no existía anteriormente, siempre ha existido. Ahora, están viendo estas canastas que están aquí. Hay 13 alrededor del templo. 13 es el número santo del templo. 13 tribus. Habían 13 sacerdotes haciendo el servicio durante el día. 13 canastas para ofrendas. 13 meses cuando se le añade el extra. ¿Ok? El 13 es el número muy importante en el templo. Pero para el mundo, el 13 no es un buen número. ¿Ok? Cuando la mujer que traía la ofrenda, aquí estamos en el Ezrat Nashim. ¿Ok? La Mishnah revela que habían 13 cofres con forma de shofar dentro del atrio de las mujeres. Los cofres eran anchos en la parte inferior, pero estrechos en la parte superior, para que no pudiera remover nada de ellos. Y habían 13 alrededor del área de las mujeres. Y eso eran para las ofrendas. La mujer que dio las ofrendas, la viuda que dio ofrendas, Yeshua la está viendo dar la ofrenda. Este es el lugar donde se estaba dando. Ya penetrando más allá de la puerta Nicanor, no se podía traer dinero. Ok. Esta habitación que está aquí, esa puerta frente mío, es el cuarto de los nazarenos. ¿Por qué lo menciono? Porque Hechos 21 habla acerca de que Pablo hizo un voto nazareno. Para que él pudiera hacer el voto nazareno tenía que entrar aquí. El sudeste era el Lishkat HaNetzerim, porque allí los Netzerim hervían sus ofrendas de paz, se afeitaban el cabello y lo echaban debajo de la olla. Si vamos nosotros a Hechos, capítulo 18, sabemos que Pablo está en Cencria, que es Corinto, y allá él se rapa la cabeza porque había hecho un voto que mínimo tenía que ser a 30 días. Y dice el versículo 18, más Pablo, habiéndose detenido ahí muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencria, porque tenía hecho un voto, es un voto nazareno. Entonces Pablo había hecho un voto y parece que tocó impureza de cuerpo, impureza de muerte. Tuvo que raparse la cabeza y estaba ahora dirigiéndose a Jerusalén en el versículo 21. Dice, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó a Éfeso. El capítulo 20, versículo 16, dice de esta forma, y 20:16. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar el día de Pentecostés, si le fuera posible, en Jerusalén, porque tenía que anunciar el voto nazareno. Y en el capítulo 21 vemos que Santiago le dijo que tomara 4 hombres y hicieron el voto nazareno y lo pagara por los otros hombres. Aquí era donde tenía que venir para anunciar la terminación del voto nazareno. ¿Por qué Pablo iba a hacer un voto nazareno?
26 años después que Yeshua muere y resucita? Si supuestamente mismo Pablo dijo que la ley, el templo y los sacrificios habían sido anulados. Esa es la pregunta que usted se tiene que hacer. Porque la evidencia en el Nuevo Testamento habla de otra cosa. Nos explica que Pablo llevó ofrendas, fue a las fiestas, guardó el sábado, habló hebreo, comió limpio. Lo acusaron de hablar en contra del pueblo, del templo y la Torá. Y esa acusación fue falsa y lo dejaron libre. Entonces, ¿por qué todavía el mundo religioso sigue diciendo y sigue culpando a Pablo de hablar en contra del templo, del pueblo y de la ley? Estamos nosotros hablando lo que se llama blasfemia. Blasfemia en español, en inglés se dice slander. Slander, se me fue ahora mismo lo que representa en español. Si alguien puede poner en el chat lo que significa slander, slandering, ¿ok? Slandering. Se me olvidó ahora, alguien que me ayude. Pero dígalo por escrito, Slandering. Dando un falso testimonio de Pablo. El sistema religioso dice hoy día que Pablo está en contra de la ley, en contra de los sacrificios del templo y en contra del pueblo, que ya no somos Israel, esas cosas. Difamar, muchas gracias, Luis. Difamar, calumnia, difamar. Si nosotros continuamos diciendo eso de Pablo, estamos nosotros calumniándolo, estamos diciendo, difamando a él y su credibilidad, porque hubo un juicio en el libro de Hechos, el juicio del capítulo 22 en adelante. ¿Y cuál fue el testimonio de Pablo en el capítulo 24? Versículo 14. ¿Qué dice Pablo? Pablo dijo, pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritos, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber una resurrección de los muertos, así de los justos de los injustos. Entonces, ¿por qué seguimos diciendo que Pablo no estaba enseñando en contra de la ley, cuando la evidencia nos apunta a otra cosa? Estamos causando calumnia, estamos calumniando a Pablo, ¿ok? Y estamos causando a la gente que cometa un error. Entonces Pablo entraba aquí, Pablo entraba en este lugar, presentaba el pelo, traía la ofrenda de paz, después salía y estaba listo. ¿Ok? Ahora vamos a ir acá. ¿Usted recuerda en la Biblia cuando Yeshua dice, el reino de Dios es como los niños? ¿Sabían que para poder subir y poner aceite a esas lámparas eran niños de 8 años? En la Mishnah, Sukkah, capítulo 5, párrafo 2 al 4, dice, 2 sacerdotes estarían de pie junto a la puerta superior que conduce desde el atrio de los israelitas hasta el atrio de las mujeres, teniendo 2 trompetas en su mano. El cantor llamó tequía, terruá, tequía. Cuando llegaron al 10º paso, tocó. Estamos hablando de trompetas aquí, dame un segundito. Lugar incorrecto. Vamos a ir a buscar acá. Oh, es allá. Ok. Los niños subían aquí. Ellos cambiaban el aceite. Es lo mismo. Espérate, me está diciendo lo mismo aquí. Está diciendo otra cosa. Y yo estoy buscando algo diferente. ¿Por qué no lo consigo ahora? Ok. En el atrio de mujeres y harían una gran mejora. Habían candelabros dorados allí y tenían 4 tazones dorados allá arriba, ¿no? En la parte superior de ellos, 4 escaleras para cada uno y 4 niños entre los sacerdotes jóvenes. Y en sus manos habían jarras de aceite con 120 log de capacidad líquida que vertirían en cada tazón allá arriba. ¿Ok? De los pantalones gastados de los sacerdotes y de sus cinturones
harían mechas y estas mechas se encendían el fuego. Y no había un patio en Jerusalén que no estuviera iluminado por la luz de la casa, del templo, donde se recogía el agua. Ok, entonces, te voy a enseñar lo que hacían. Los niños de como 9 años en adelante tenían que subir acá. Imagínate ser los padres de esos niños. Ok. A ver si me deja. Ok, no me deja. No me deja parar aquí. Me caí. Ok, me caí. Pero es bastante alto. Ok, ya lo vieron que está bastante alto. Voy a hacerlo de nuevo. Voy a subir y de arriba voy a mirar hacia abajo. Voy a voltear para que puedan mirar. Ok. Pero a los niños, cuando Yeshua dice el reino de Dios son como niños, ¿será posible que está hablando de los niños sacerdotes que tenían el trabajo y que trabajaban aquí? Mira qué alto era eso. Y me caí de nuevo. Disculpen. Ok, vamos a buscar otro tema. Ahora, ¿están viendo esos escalones que están aquí? Estos escalones son muy importantes. Porque estos escalones, yo siempre hablo de ellos porque es sumamente importante entender esto. Estos escalones se llaman, es la separación del lugar de mujeres, del área de mujeres al área de Israel. Pasando esa puerta es el equivalente de la puerta del este del tabernáculo. Ok, esto es sumamente importante. La puerta del este del tabernáculo es esa puerta. Entonces, cada escalón separaban los levitas durante las fiestas y cantaban los salmos graduales. Salmo 120 al 134. Se llaman los salmos graduales. El levita se paraba en el Salmo 120, que dice: Adonai clamé estando en angustia. Me voy a parar en el primero. Aquí estoy. Doy la vuelta y cantamos el 20. Un escalón, el 21, 121. Un escalón, 22. Un escalón, 23. Un escalón, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 30. Ok. 32, 33, 34. Son los cánticos graduales. Estos cánticos se hacían durante las fiestas, enseñando al pueblo cómo ascender a un espacio más sagrado, que era que vamos a entrar al lugar santo, vamos a entrar al lugar donde Israel podía entrar, aquí. A esta puerta estaban abiertas durante el día, estas. Aquí estaban los hombres orando. Habían 24 órdenes de sacerdotes, basado en primera crónica 24. 24 órdenes de sacerdotes que cada orden, cada familia servía en el templo una semana, 2 semanas al año, no incluyendo las fiestas. La familia de Zacarías, si vamos a Lucas, capítulo 1, nos da esa información. Lucas, capítulo 1, nos dice a nosotros, del versículo 5 en adelante: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abía. Vamos a Primera de Crónicas 24. Primera de Crónicas 24. Y aquí podemos ver nosotros el versículo 10. La séptima cos, la octava Abías. Entonces, si leemos el versículo 6 en adelante, sabemos que el tiempo de David echó suertes y habían 18 familias de Eliezer y habían 8 familias de Itamar, y se convirtieron 24 órdenes de los hijos de Aarón, y esas familias todos tenían que estar en las fiestas en Pesas, Pascua, Pentecostés y tabernáculos, todos los 24. ¿Ok? El servicio al año comenzaba en el mes de Nisan. El mes de Nisan, cada familia servía una semana. Cuando leemos el versículo 7, la primera familia de las 24 se llamaba Joarib. La segunda familia, Jedaías.
La tercera familia, Harim. La cuarta familia, Seorim. La quinta familia, Malquías. La sexta familia, Miyamim. La séptima familia, Cos. La octava familia, Abías. De ahí sale Zacarías. Entendiendo el tiempo que Zacarías hubiera servido en el templo. Oigan esto, porque aquí dice en Lucas capítulo 1, versículo 5, dice un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abía. Y era en la octava familia. Quiere decir que él servía la primera semana de Nisan, servía una familia. La segunda semana de Nisan servía la otra familia. Vamos a ver si lo podemos definir aquí. Quiero que lo entiendan, porque voy a hacer un punto que es sumamente importante. Vamos a Lucas. Capítulo 1, versículo 10. Ok. Perdón, versículo, aquí está. Dice, y no tenían descendencia, perdón, versículo 5. En los días de Herodes, un rey de Judea, cierto sacerdote, nombre Zacarías, de la clase Abías, y su mujer era de las hijas de Aarón, y su nombre era Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios, conduciéndose irreprochablemente en todos los mandamientos y la ordenanza de Dios. Y no tenían descendencia, porque Elizabeth era estéril y ambos eran bien avanzados en días. ¿Ok? Mira, el versículo 8 es muy importante. Aconteció que mientras él ministraba como un sacerdote delante de Dios en su turno de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, entrando en el santuario del Señor, le cayó su suerte ofrecer incienso. Y toda la gente del pueblo estaba orando fuera a la hora del incienso. Están orando a la hora del incienso, que eran los sacrificios que se hacían en el templo. ¿Dónde oraba la gente? En el lugar donde estoy parado aquí. Fuera en el área de las mujeres, y los hombres que intercedían, que trabajaban con los sacerdotes, oraban aquí todas las semanas por los sacerdotes. Entonces, familia, vamos a regresar al texto. Vamos a Primera de Crónicas. Te quiero mostrar algo bien interesante. Primera de Crónicas 24. Ok. El versículo 7. Me voy a parar para esta, ok, porque yo creo que está interesante. Vamos a ver. Ok. El servicio del templo se hacía por 24 familias sacerdotales. Los levitas, 24 familias de levitas, ayudaban a los sacerdotes. Pero en el área del templo donde yo les enseñé, solamente los hijos de Aarón podían estar. Entonces, en el mes de Nisan, el mes donde guardamos Pascua, esa primera semana la hace la primera familia, Yeogil, la primera semana. La segunda semana del mes de Nisan, que vendría siendo entre marzo y abril, la harían Jedaías. La tercera semana no es Harim, aunque es la tercera familia. La tercera semana, todas las 24 familias suben a Jerusalén para guardar Pascua en Jerusalén. Es un mandato. La cuarta semana lo haría la tercera familia de Harim. La quinta semana lo hace la cuarta familia Seogim. La sexta semana lo haría la quinta familia Malquías. La séptima semana lo haría la sexta familia de Miyamim. ¿Okay? La octava semana lo haría la séptima familia Cos, y la novena semana lo haría la octava familia Abías. Quiere decir que ya sabemos exactamente cuándo fue que el ángel se le apareció a Zacarías. Contando desde Nisan, ¿ok? Las 9 semanas. ¿Después de qué? De Pentecostés. Cuando se acaba Pentecostés, él va a la casa. Tiene intimidad con su esposa Elizabeth.
Yo creo que le tomaría como una semana convencerla que iba a tener hijos, pero eso es otra conversación. ¿Ok? Pero de repente, ahora, ¿cómo sabemos cuándo Yeshua nació? Basado en esta información. Porque después, durante la fiesta de las luces, que es Hanukkah, ahí se encuentra María con Elizabeth. Y está el encuentro entre ellas dos. Juan el Bautista nace en Pascua, en el tiempo de Pascua, en el mes de Nisan. Yeshua nace 6 meses más tarde. Todo basado entendiendo el oficio de los sacerdotes y cuando ellos trabajaban en el templo, basado en un versículo en Lucas capítulo 1. Si entendemos el templo, vamos a saber cuando Yeshua nació, y yo no tengo que mencionarle nada a nadie, a los hermanos cristianos, de Navidad, porque Yeshua no nació en Navidad, la Biblia lo apoya. Y se acabaría el debate y los conflictos, porque cuando hablas de Navidad con una persona que todas sus emociones está conectado con ese día y lo han atado con el nacimiento de Yeshua, cuando Yeshua nunca nació en diciembre, nació entre Yom Teruah y Sukkot. No sé exactamente qué día, en realidad no importa. Yo sé que no nació el 25 de diciembre, pero uno no tiene que hablar de Navidad. Yo estoy hablando de Lucas, basado en el templo, con la evidencia que tenemos, sabemos cuando Yeshua nació. Y ya el argumento se acabó, pues. Así que nosotros estudiamos la Biblia. Así que nosotros investigamos estas cosas. ¿Qué mucho hemos aprendido hoy? Hemos podido investigar algunas cosas que no sabíamos. ¿Ok? Y por último, vamos a Hechos capítulo 3, versículo 1. Este lo repetí hoy en la tarde y lo quiero repetir ahora de nuevo porque creo que es importante. Hechos capítulo 3, versículo 1. Dice de esta forma. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. La de la oración se llama Amidá. ¿Ok? ¿De dónde? ¿Qué estaba ocurriendo en el templo en el momento que Pedro y Juan subieron al templo? ¿Usted no se ha hecho esa pregunta? ¿Qué estaba ocurriendo en el templo? Porque estos eventos ocurrieron después que Yeshua nació y resucitó. ¿Por qué Yeshua en los 40 días después de la resurrección nunca dijo nada en referencia al templo? Nunca. No se consigue nada en el templo, en el Nuevo Testamento que diga Yeshua después de la resurrección en contra del sacerdocio, en contra de las ofrendas, en contra del templo, en contra de nada. ¿Por qué hablamos mal del templo si el mismo Yeshua nunca lo hizo? Es que Yeshua habló en contra de la corrupción del templo. ¿Por qué? Vamos a ir aquí. Voy a enseñarte el templo. Estamos viendo lo que se llama el templo ahora. A la mano izquierda, donde está aquí este edificio que está viendo aquí, este edificio se llama el Patio Real. Este edificio rojo fue añadido por Herodes. Es parte del monte del templo, pero no es más santo que el templo. ¿Ok? Dentro de ese edificio se encontraban todas las tiendas, porque las tiendas, los dueños de las tiendas, te lo voy a leer aquí de un resumen histórico que nosotros tenemos. Hanuk es otro nombre para el rollo Stoa que se llama el pórtico real. El nombre es una referencia al bazar o mercado dentro del Stoa. Según el Talmud de Jerusalén, la referencia es de los hijos de Hanán. ¿Usted sabe quién era Hanán? Ananías, el sumo sacerdote que tenía 5 hijos más un nieto y también a Caifás, que era su nuero. ¿Okay? Dice, Hanán era el jefe de una poderosa familia sacerdotal que controlaba el alquiler de las tiendas a los vendedores. Ananías mismo era un sumo sacerdote, seguido de 5 hijos, un yerno y un nieto que también eran sumos sacerdotes. Usaron su poder para ganar riquezas. El Sanedrín, 30 años antes de la destrucción del templo, se mudó de la cámara de piedra cortada y se mudó hacia el Hanuk, el pórtico real que se encuentra aquí. Ahora, Yeshua volteó las
pues las mesas aquí, porque toda esa área pertenece a la planicie del templo, pero no tiene el mismo nivel de santidad que los edificios del templo. Les voy a mostrar. Cuando caminamos por acá, vamos a mirar hacia la derecha. Esta área es santa, pero esa pared que se encuentra en el libro de Ezequiel, vamos a Ezequiel. Ezequiel capítulo 42, versículo 15 en adelante. Dice de esta forma: y luego que acabó las medidas de la casa de adentro, me sacó hacia el oriente y lo midió cada alrededor. Midió el lado oriental con la caña de medir 500 codos de la caña de medir alrededor. Midió al lado norte 500 codos, al lado sur 500 codos, al lado occidente 500 codos. Esa pared son 500 codos del sur, 500 codos del norte. Vamos a ir aquí. Aquí estamos viendo la pared. Esta pared que está aquí. Ahí estaba yo ahora. Era un cuadro donde dentro de ese cuadro estaba el templo. Y el templo no estaba exactamente en el centro del cuadro. Aquí vemos la pared. 500 codos hasta la esquina. Voy a ir aquí. La pared seguía por acá hasta aquí. Y después la pared sigue ahora hacia el sur, hacia el oeste, y ahora sigue hacia el oeste, hacia el noreste. Yo lo puedo llevar exactamente en la pared original. Se la voy a enseñar. Voy a entrar aquí. Este es uno de los edificios. No tengo tiempo de cubrir esto ahora, pero en un futuro me gustaría. Si entran a tesorosdeltemplo.com, ya hay muchos estudios que hablan de esto. Curso 101 hablo mucho de esto. Ahora, están viendo la pared del norte. 500, perdón. Esa es la esquina del noreste, del noroeste, perdón. Noroeste. Esta es la esquina, noroeste. 500 codos hacia el este, 500 codos hacia el sur. Ahora, yo cuando llevo mi gira a Jerusalén, lo llevo al lugar donde se encuentra la pared original. Usted está viendo esta pared aquí en el medio, esta pared, la base. Esta foto es la base de esa pared, basado en toda la verificación arqueológica. Esa foto la tomé yo cuando llevo mi gira a Israel. Los arqueólogos saben que esta pared, este es el remanente de la pared original del oeste. ¿Ok? Quiere decir que de esta pared hacia la derecha, todo fue añadido por Herodes. ¿Ok? Esa es la pared arqueológicamente comprobada. Esta es la fila de sillares, los enormes bloques de construcción utilizados en la construcción del templo. Fue descubierto por Brian Lalor, un arquitecto arqueológico que trabajaba con el profesor Benjamin Mazar. Lalor le mostró la fila de sillares a Lynn Rittmeyer, quien fue su sustituto en el equipo. La piedra donde los hombres están parados muestra un margen, un área enmarcada alrededor de una porción central elevada, lo que les permitió dar la fecha a las piedras del periodo asmoniano. ¿Ok? Y dice, Rittmeyer y Mazar pudieron identificar esta fila como parte del muro occidental del monte del templo original. Esto llevó el redescubrimiento de los 500 codos por 500 codos descritos en la Mishnah como los muros originales del monte del templo, y también lo vemos en el libro de Ezequiel. Y para terminar, vamos a número 28. En Hechos capítulo 3, versículo 1, dice que Pedro y Juan subieron al templo a orar. Ok, perfecto. Están en el templo, van a subir a orar. ¿Qué está ocurriendo en el templo cuando en el tiempo de oración? Las oraciones y los sacrificios estaban conectados. ¿Ok? Cornelio oraba a la hora de la oración también. Habían sacrificios en el templo. En Números capítulo 28 habla de las ofrendas que se llaman Musaf.
Las ofrendas Musaf son ofrendas de las fiestas. Está el sacrificio diario en la mañana y en la tarde, a las 9 y a las 3 de la tarde. Y después el sábado, la ofrenda del sábado se hacía entre las 11:30 o las 2 hasta las 2. La de Pascua igual. Las de se llaman Musaf, eran extra, la de todas las fiestas, ¿ok? Mira lo que dice en Números capítulo 28. Vamos a leer allá. Números capítulo 28, versículo 1 al 8. Dice, y habló Adonai diciendo, a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel y diles, cuidaréis de presentar mi ofrenda, mi alimento para mis ofrendas ígneas de olor que me apacigua para ofrecérmela a su tiempo señalado. Y le dirás, este es el sacrificio ígneo que presentaréis a Adonai. Cada día 2 corderos añales sin defecto para el holocausto continuo. Familia, esto es lo que está ocurriendo en el templo cuando Pedro y Juan subieron a orar. Quiere decir que las oraciones y las ofrendas estaban conectadas a la misma vez. La persona que escribió el libro de Hechos, Lucas, no tenía que explicar cada detalle a cada persona porque la Biblia no fue escrita a nosotros. Fue escrita para nosotros, pero no a nosotros. La audiencia entendía lo que estaba ocurriendo. Mira lo que dice. El primer cordero lo preparaban en la mañana y el segundo cordero lo preparaban en la tarde. La ofrenda vegetal será de la 10ª parte de un efa de flor de harina amasada con un cuarto de hin de aceite de olivas machacadas. Es un holocausto perpetuo, un sacrificio ígneo a Adonai que fue hecho en el monte Sinaí como olor que apacigua. Entonces quiere decir que esto fue ordenado en el monte Sinaí y nadie lo puede cambiar. Siempre y cuando la tierra prevalezca y hay un templo en Jerusalén, tienen que haber sacrificios. Lo que vino a ser Yeshua es algo diferente. Es una metáfora como un cordero. La metáfora, él como si fuera el macho cabrío que fue Azazel, ¿ok? El expiatorio, el macho cabrío expiatorio. Todos son imágenes del templo para revelar el plan de Dios a través de Yeshua, pero la clave es Isaías capítulo 25, versículo 8, es que de destruir la muerte, sacar la muerte. Los sacrificios del templo no podían tener un tipo de los sacrificios del templo no solucionaban el problema de la muerte eterna. Solamente cubría la transgresión de Israel año a año. La muerte y resurrección de Yeshua prueba una vez y para siempre que la muerte no tiene posesión sobre nosotros. Pero eso no elimina los sacrificios diarios, porque esos son de adoración a Dios. No tienen que ver con pecado para nada ni transgresión. Así que yo espero que esta corta introducción acerca del templo y algunos lugares que presentamos sea de bendición para cada uno de ustedes y que podamos nosotros seguir aprendiendo y espero que yo haya hecho un buen trabajo tratar de mostrarles a ustedes por qué el templo es tan importante poder estudiarlo. Ahora vamos a abrir el espacio para algunas preguntas, por favor, que tengan que ver con el tema, ¿ok? Muchas gracias. Ahora lo dejo con el hermano Eric Vázquez. Hermano Eric. El hermano Eric. Se me fue el hermano Eric. Levante su manita. Hay una forma para que levanten la manita. Puede venir al micrófono y dar un comentario o una pregunta. Mejor pregunta. Hermana Olga, entre. Shalom, hermano, buenas noches, les saludo. Un segundo, hermana Olga. Ay, qué gusto poder conectarme. Hermano, me quedó así una inquietud cuando decía que hacían las oraciones dando la espalda al sol.
nosotros desde acá, desde América, ¿debemos hacer las oraciones mirando hacia el este o hacia el oeste? En Jerusalén, mirando hacia el oeste, pero desde las naciones miramos hacia Jerusalén. Generalmente, todos los aviones vuelan hacia el este. O sea, es una dirección geográfica, pero en Jerusalén implica otra cosa, implica adoración a los dioses. ¿Me estás siguiendo? Al Dios se adora hacia el oeste, al Dios de, al Dios de las naciones miraban hacia el sol, porque adoraban al sol donde sale el sol. Pero nosotros no estamos adorando el sol, sino que estamos dirigiéndonos hacia Jerusalén. Cuando yo fui a Sudáfrica, yo miré hacia el noreste. Cuando estuve en Noruega, miré hacia el sureste. Cuando estuve en Hong Kong, miraba hacia el este. En Australia, Nueva Zelanda, es mirando hacia Jerusalén. Ay, ya, hermano. Muchas gracias. De nada. A nuestro hermano Carlos. Aló, ¿me escucha? Sí, lo escucho muy bien, gracias. Sí. Muchas gracias por su experiencia, su tiempo y compartir con nosotros. Con respecto a la reflexión que dio de Lucas, y me nace la duda de que muchas veces nos han enseñado de que Lucas era un gentil. Probablemente no lo era, de acuerdo a este detalle que vemos en el Evangelio, que se cruza con el servicio sacerdotal. Me nació la duda ahora mismo. Yo no pienso que era un gentil. Por eso, Lucas, yo digo que probablemente ha sido judío. Lucas tiene un conocimiento muy vasto acerca de lo que es la cultura, el templo, el idioma, todas esas cosas. Y yo no creo que era un gentil. Eso es especulaciones de algo que en realidad no sabemos. Impecable, muchas gracias. Y lo último, cuando hablaban con respecto al gente que busca el lugar santísimo en la ciudad de David, ¿es por este concepto que existe del tabernáculo de David? Muchas gracias. El tabernáculo de David, en realidad lo que era una tienda, porque en el templo, en el tiempo de el tabernáculo estaba en Gibeón. Gibeón se encontraba a 2 millas norte de Jerusalén. Entonces el arca del pacto la tenían en la ciudad de David para protegerla de los filisteos. Por eso estaba Sadoc, el sacerdote, y Abiatar, el otro sumo sacerdote, estaba con el tabernáculo en Gibeón. En Gibeón se hacían sacrificios. En el tabernáculo de reunión no se hacían sacrificios, sino que estaba Obed-Edom guardando guardia del arca del pacto. Y eso es lo que se llama el tabernáculo de David, que también se convierte en una expresión idiomática a la restauración del reino de las 12 tribus. Gracias, hermano. Sería muy bueno que ingresaran también a tesorosdeltemplo.com, donde yo tengo allí clases del templo específicamente. Y sí, yo creo que haciendo diferentes tipos de clases sería ideal. Uno de los cursos que yo voy a dar en inglés el año que viene es tomar todos los versículos del Nuevo Testamento que te hablan de los rituales del templo y explicar lo que estaba ocurriendo en el templo. Tú lees el versículo, pero no sabes lo que estaba pasando. Y vamos a ir a buscar, por ejemplo, en enero yo tengo un curso en inglés. Y ahí voy a tomar, por ejemplo, Hechos capítulo 3, versículo 1, y vamos a dedicarle 1 hora y media a ese versículo. Cuando Pedro y Juan subieron al templo a orar, ¿qué estaban orando? ¿Dónde estaban parados? ¿Qué estaba haciendo el servicio? ¿Qué estaba ocurriendo alrededor en el templo? Cuando Pablo subió para Pentecostés, ¿qué estaba ocurriendo en el templo en el día de Pentecostés? Cuando Yeshua dijo las palabras, el que tenga sed beba de mí, ¿qué estaba ocurriendo en el templo durante Sukkot, Hoshana Rabbah, el último día? Cosas así. Y lo voy a hacer también en español para Tesoros del Templo. Eso es algo que voy a hacer. Estoy preparando y es algo que creo que nos va a ayudar mucho. Pero quiero agradecer a mi hermano y mi amigo, hermano Eric y su esposa Sigrid, por el honor de poder compartir con ustedes. Y honestamente, desde el momento que los conocí, nos llevamos muy bien. Y ellos han sobrepasado mis expectativas de su dedicación, de su amor, de su estudio y lo mucho que nos ha ayudado a Teshuvah TV.
para poder enseñar el reino. Yo espero algún día regresar a Chile en la forma que se encuentran las cosas hoy día. Vamos a orarle al Padre para que haya un tipo de liberación, sino que el Mesías venga pronto y así vamos al reino y se acabó todo el problema. Pero por el momento vamos a orar para que el Eterno nos ayude, y si no, pues entonces podemos hacer las clases por el internet. ¿Ok? Así que el Eterno me lo bendiga. Consideren entrar a mi clase los miércoles en la mañana, o a teshuva.tv. Bajo fundamentos están mis estudios que yo hago los miércoles en la mañana. Que el Eterno me lo bendiga, me lo guarde. Es un placer estar con ustedes y gracias por el honor de permitirme compartir la belleza de la casa de mi rey, en la cual yo amo con mi corazón. Shalom a todos. Bye bye.